una producción de Seminarios TISU y Ministerio Conéctate a Jesús. Conectados a Jesús por la Biblia. Un resumen de los temas más importantes de los devocionales del día. Escuchemos. El ministerio Conéctate a Jesús tiene el agrado de presentar Guía de Estudio de la Biblia de la Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Tercer trimestre. El poder de la palabra de Dios. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, en esta hora, oh Dios, te pedimos tu dirección para que tú seas, oh Padre Santo, nuestro conductor, y que podamos, oh Dios, alcanzar a todos aquellos que te están buscando y que se deben encontrar, porque ciertamente, Señor, no somos nosotros los que le buscamos, sino todo lo contrario, es usted el que nos busca. Oramos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El poder de la palabra de Dios es el título del trimestre número 3 para la Escuela Sabática de Nuevos Creyentes. Lección número 1. Siguiendo un líder invisible. Ver para creer. El concepto clave de esta primera lección es: en la palabra de Dios encontramos pruebas irrefutables que nos garantizan que, a pesar de que Jesús resulta ahora invisible a los ojos humanos, aunque sea a tientas, lo podemos encontrar, pues Él no está lejos de nosotros. Así dice Lucas cuando escribe Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y versículo 27. No está lejos de nosotros. La lección número 2. ¿Cómo experimentar el poder de la palabra? El concepto clave para esta lección es poder de la palabra de Dios. Estudiar las Escrituras con humildad y bajo la dirección del Espíritu Santo nos permitirá experimentar en nuestras vidas el poder de Dios que obró en la creación de este mundo y en los milagros de nuestro Señor Jesucristo. La lección número 3, cuyo título es Vivir en Cristo, tiene como concepto clave vivir en Cristo. Ser cristianos es mucho más que amar a nuestros enemigos, es encontrar un tesoro capaz de revolucionar nuestras vidas por completo, capaz de perdonar nuestros pecados y unirnos con Dios en un vínculo tan infinito, íntimo, como si nunca antes hubiésemos pecado.
Y llegamos a la lección número 4 que nos corresponde esta semana. El sufrimiento inevitable. ¿Por qué los problemas siguen siendo parte de mi vida, incluso después de haberme bautizado? ¿Por qué mis amistades no están a gusto conmigo si ahora soy un fiel seguidor de Jesús? ¿Dónde puedo encontrar fuerzas para enfrentar las dificultades que generan más mis nuevas creencias y mi nuevo estilo de vida? Nuestra lectura bíblica para memorizar esta semana se encuentra en Filipenses 3, 10 y 11. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. El concepto clave de esta semana: el sufrimiento inevitable. Aunque la vida cristiana es un camino que lleva a la vida eterna, el recorrido está lleno de pruebas y adversidades. Sin embargo, en los crisoles de nuestra vida no estamos solos. Como dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:17, si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Además, si sufrimos, también reinaremos con Él. Segunda de Timoteo 2:12, porque en medio de nuestro sufrimiento, Él está con nosotros. Elena G. de White nos advierte claramente: nunca sale uno de las filas del mal para entrar en el servicio de Dios sin arrostrar los asaltos de Satanás. El deseado de todas las gentes, capítulo 12, página 95. En la lección de esta semana estamos viendo cómo Jesús, Esteban y hoy Pablo y muchos otros personajes bíblicos padecieron a causa de la hospitalidad del mundo que los rodeaba. Y observe que digo padecieron a causa de la hospitalidad del mundo que les rodeaba. El primero de ellos que hemos estudiado en esta semana fue Jesús. El testimonio de Jesús respecto a cuán malas eran las obras del mundo se basaba en lo que él mismo, Señor, había visto y oído. Juan 3:32. El problema del mundo es que se ha negado a aceptar que sus obras son malas y al hacerlo han dejado a Dios como mentiroso. Pues Cristo nos dice que el que recibe su testimonio, ese atestigua que Dios es veraz. Juan 3:34. De ahí que no tenga sentido negar nuestra culpabilidad de aceptar que nuestras obras son pecaminosas. El problema es que cuando alguno de nosotros o de nuestros amigos o familiares se ven confrontados
con esa realidad, prefieren levantar una barrera contra los seguidores de Cristo. Jesús mismo sufrió el repudio de su propia familia, comenzando con sus hermanos. Luego nos encontramos con el primer mártir, Esteban. La experiencia de Esteban constituye un modelo del sufrimiento y la persecución que nosotros como discípulos de Jesús tenemos que afrontar. No obstante, muy pocos cristianos tendrán que sufrir al punto de llegar al martirio, tomando en cuenta que lo que creemos afecta a nuestra forma de actuar. Un cambio en nuestras creencias es probable que afecte nuestro estilo de vida. Esos cambios no son siempre sencillos ni fácilmente aceptados, escucha bien, por amigos e incluso familiares. Pero por encima de cualquier otra cosa, Jesús considera que es más importante seguirlo a Él. Marcos 8, 34 al 38, así nos los recuerda. Nuestro personaje para el día de hoy, miércoles, es el apóstol Pablo y las dificultades. Los Hechos de los Apóstoles es probablemente el libro de la Biblia con el que mejor podemos identificarnos. Está lleno de relatos en los que intervienen los primeros cristianos. En el caso del martirio de Esteban, se introduce un nuevo personaje. Este nuevo protagonista se convertiría en el personaje más relevante del Nuevo Testamento, aparte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién fue ese personaje y a qué se dedicaba? Miremos Hechos 7, 58 y 8, 1 al 3. Hechos 7, 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Seguidamente, en el capítulo 8, versículos 1, 2 y 3, encontramos: Saulo persigue a la iglesia. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel.
después de su encuentro con Cristo resucitado y de su bautismo, registrado en el capítulo 9, versículo 1 al 9, y cambiado su nombre, capítulo 13, versículo 9, aquel hombre se convierte en un misionero a los gentiles, o sea, los no judíos, que viajó y predicó por todas partes. Miremos. Conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Entonces Saulo, dice el versículo 9 del capítulo 13, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?
Cuando Pablo enfrentó la oposición de la gente en la primitiva iglesia cristiana, él presentó sus creencias avaladas por todo lo que había sufrido. Miremos 2 de Corintios 11, 22 al 29. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la persecución por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Para cerrar este estudio tenemos una última pregunta. ¿Cómo consideraba Pablo sus sufrimientos? Filipenses 3, 7 al 11. Dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Cómo consideraba Pablo sus sufrimientos? Quiera Dios que usted y yo también veamos en la decisión de seguir a Jesús la ganancia
como la vio el apóstol Pablo. Ahora tendremos la sección cuyo título es el jueves, el sufrimiento de los fieles. Si los cristianos consideran la seguridad financiera y la felicidad como sus valores más preciados, probablemente se verán en desventaja y poco preparados para enfrentar las dificultades, la inseguridad, el sufrimiento y los desengaños. Nadie escoge esas desagradables circunstancias, pero si abrigamos el propósito de honrar a Dios, estaremos dispuestos a soportar todo eso por amor a Él. Una vida dedicada a Dios requiere fe. En Hebreos 11, el salón de la fama, de la fe, como yo le llamo, encontramos una galería de honor con los nombres de los fieles que decidieron colocar a Dios en el primer lugar. Te voy a pedir que leas Hebreos 11, capítulo completo. Acá, por cuestión de tiempo, no lo vamos a poder leer. La lista de los sufrimientos de los mencionados en dicho capítulo es larga y diversa. Sin embargo, todos los personajes mencionados ejercieron su fe. ¿Cómo define ese capítulo la fe? Hebreos 11, 1, 3 y 6. Miremoslo. Hebreos 11, 1. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Aunque todos los personajes del capítulo 11 de Hebreos tuvieron fe, muchos de ellos no vivieron para ver la recompensa de su fe en el cumplimiento de las promesas recibidas.
¿Cómo continuaron ellos viviendo por fe? Aunque no veían los resultados de su actitud. ¿Cómo respondió Dios a la fe de ellos? Miremos los versículos 13 al 16. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Un principio clave de la vida cristiana es aceptar que no pertenecemos a esta tierra. Fuiste creado para vivir en el cielo, no en esta tierra. Hemos de considerarnos extranjeros y, como tales, seremos maltratados por quienes se creen los dueños de esta tierra. Un dicho que circulaba entre los antiguos cristianos decía, leo, el mundo es un puente, el sabio pasará por él, pero no construirá sobre él su morada. Es decir, vamos de paso por otra tierra, por esta tierra, pero nuestra morada eterna se halla más allá de lo que nuestros ojos pueden divisar. No hemos de pasar por alto que los grandes hombres de Dios no fijaron su mirada en los asuntos terrenales, sino que anhelan una patria mejor, esto es, celestial. Volvieron ellos hacia su antigua patria a causa de los problemas que encontraron en su ruta hacia la patria mejor. Por supuesto que no. Y precisamente por tener el valor de continuar hacia adelante, evidenciando todos los obstáculos que el enemigo suscitaba en el camino, Dios no se avergüenza de ser su Dios. Los hombres y mujeres de fe dan evidencia de ello cuando se siguen siempre avanzando sin retroceder en todo momento y circunstancia. Tú y yo no somos de este planeta.
para saber más. Cerramos la lección de esta semana con el título Desafíos grandes y pequeños. Cuando comencé a guardar el sábado, le dije a mi superior que de allí en adelante no podría trabajar los viernes después de la puesta del sol por motivo de mi fe. Él no siempre a gusto conmigo debido a eso. Él no se siente a gusto conmigo debido a eso. Por eso estoy pensando dejar mi empleo, aunque sé que encontrar otro en estos tiempos es algo difícil. ¿Qué debo hacer? Si a usted no se le pide hacer ninguna tarea que se oponga a sus creencias, no renuncie. Eso podría impedir llevar a cabo una demanda laboral que lo beneficie, con el fin de alegar algún tipo de discriminación religiosa. Su patrono tiene que hacer algo negativo o que le afecte a usted. Antes de bautizarnos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, yo busqué en internet información acerca de los adventistas. Muchas cosas surgieron de aquella búsqueda y me pregunté si estaríamos haciendo lo correcto. ¿Cómo puede alguien determinar si alguna alegación en contra de los adventistas es legítima o no? Si el internet hubiera estado disponible durante la vida de Jesús para buscar información respecto a él, ¿qué datos piensa que aparecerían publicados por los fariseos y los demás dirigentes religiosos? Cuando el enemigo intenta estorbar los planes de Dios para su pueblo, puedes estar seguro de que hará aparecer tanta información negativa como le sea posible, con el fin de que las cosas parezcan en extremo complicadas. El proceso para determinar la veracidad de algo es el mismo que se emplearía para validar cualquier organización. Verifica la confiabilidad y los motivos de las fuentes de información. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no es perfecta, pues está formada por personas imperfectas. No olvides asimismo que el diablo está sembrando una gran cantidad de información falsa con el fin de hacer daño a la Iglesia. Te espero mañana cuando haremos el resumen de toda la semana. Y prepárate, porque para la próxima semana tendremos un estudio completo sobre el sábado y responderemos la pregunta: ¿cuál es el origen del sábado como día de reposo? ¿Por qué el domingo es el día de adoración
más popular en el cristianismo, ¿qué hay de cierto en la afirmación de que Jesús o los apóstoles cambiaron el día de reposo? Te espero mañana para que tengamos el resumen de esta semana, cuyo título es El sufrimiento inevitable. Tú y yo sabemos ya que esto es cierto. No podemos evitar sufrir, pero debemos recordar que por el trayecto por el que caminamos, aun cuando suframos, no estamos solos. En medio de nuestro crisol, Jesús siempre ha estado y estará. Oremos. Gracias, Señor, por acompañarnos en el transcurso de nuestra trayectoria hacia el cielo. En cierta ocasión, usted dijo: yo soy el camino. Uno de sus discípulos le preguntó: muéstranos el camino y lo seguiremos. Por cuanto no conocía que el camino estaba frente a él. Así también nosotros, oh Dios, andamos dando vuelta y no avanzamos por cuanto no conocemos el camino. Abre nuestros ojos de entendimiento para que podamos ver y no nos perdamos al avanzar. Teniendo como objetivo nuestro Salvador Jesucristo. Oramos por los que están conectados y por los que se han de conectar. En el nombre de Jesús. Amén. A continuación, escuchemos la presentación del año bíblico, Josué, capítulo 3. A cargo de nuestros hermanos de la Universidad Adventista de Centroamérica. Bendiciones. Libro de Josué. Capítulo 4. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: Tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó.
Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán, hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. A cargo y como cortesía de la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creer en sus profetas. Es tu palabra. Josué capítulo 4 nos enseña que Dios muestra su poder en la vida haciendo grandes milagros. Versículo 24. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Todos observaron con profundo interés cómo los sacerdotes bajaban hacia la orilla del Jordán. Los vieron avanzar firmemente con el arca santa en dirección a la corriente airada y turbulenta, hasta que los pies de los portadores del arca tocaron el agua. Entonces, las aguas que venían de arriba fueron rechazadas de repente, mientras que las de abajo siguieron su curso, y se vació el lecho del río. Después que todo el pueblo de Israel pasó sobre el cauce seco río Jordán, porque Dios había detenido su curso, un representante de cada tribu recogió una piedra para que sirvan de monumento al poder de Dios manifestado hacia su pueblo. Así como se secó el mar Rojo, secó el río Jordán, para que las nuevas generaciones que habían nacido en el desierto puedan corroborar que el Dios de Israel era el único Dios verdadero. Hoy la cita selecta se encuentra en el libro Patriarcas y Profetas, páginas 460 y 461. Las generaciones venideras no debían carecer de testimonio con referencia a este gran milagro. Mientras los sacerdotes que llevaban el arca estaban aún en medio del Jordán, 12 hombres escogidos con anticipación, uno de cada tribu, se encargaron de tomar cada uno una piedra del cauce del río donde estaban los sacerdotes y las llevaron a la orilla occidental. Estas piedras se colocarían en forma de monumento en el primer sitio donde acampara Israel después de cruzar el río.
El pueblo recibió la orden de repetir a sus hijos y a los hijos de sus hijos la historia del libramiento que Dios había obrado en su favor. Como dijo Josué, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, y para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Este milagro ejerció gran influencia, tanto sobre los hebreos como sobre sus enemigos. Por él Dios daba a Israel una garantía de su continua presencia y protección, una evidencia de que obraría en su favor por medio de Josué, como lo había hecho por medio de Moisés. Esta seguridad era necesaria para fortalecer su corazón en el momento de emprender la conquista de la tierra, tarea estupenda que había hecho tambalear la fe de sus padres 40 años atrás. Oremos. Padre nuestro, reconocemos que con facilidad olvidamos tus cuidados y bendiciones. Te pedimos que con frecuencia podamos hacer evaluaciones de tu amor y protección. Por Jesús. Amén. Te invito a leer mañana Josué capítulo número 5. Hemos presentado su programa Creed en los profetas. escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología.unadeca.ac.cr. Creed en los profetas. Para mis pies es tu palabra. No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta: ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. Qué maravilla estar aquí juntos en estas hermosas reflexiones, ser semejantes a Jesús. Hoy es 23 de julio, revelar amor, compasión y ternura. Nuestro versículo se encuentra en Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Una gran responsabilidad reposa sobre los que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esfuércense por comprender el significado de las palabras, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 3. En la nueva vida a que han entrado se los señala para que representen la vida de Cristo. La vieja vida pecaminosa ha muerto. Por medio del compromiso del bautismo, la nueva vida tomó su lugar en Cristo. Practiquen las virtudes del carácter del Salvador. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. Estas cosas deben presentarse en las iglesias, deben revelarse entre nosotros el amor, la compasión y la ternura. Como escogidos de Dios, vístanse de misericordia y bondad. Los pecados que se practicaban antes de la conversión deben abandonarse con el viejo hombre. Con el nuevo Cristo Jesús debemos vestirnos de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Colosenses 3:12. Los que se han levantado con Cristo para andar en novedad de vida son los elegidos de Dios. Son santos frente al Señor y Él los reconoce como sus amados. Como tales están bajo el solemne pacto de distinguirse manifestando humildad de mente. Deben revestirse del mando de justicia. Están separados del mundo de su espíritu, de sus prácticas, y deben revelar que están aprendiendo de Él, quien dijo: «Soy manso y humilde de corazón». Mateo 11:29. Si comprenden que han muerto con Cristo, si mantienen su voto bautismal, el mundo no tendrá poder para apartarlos, con el fin de que nieguen a Cristo. Si viven la vida de Cristo en este mundo, son participantes de la naturaleza divina. Entonces, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, también ustedes serán manifestados con Él en gloria.
Hijos e Hijas de Dios, páginas 302 y 135. Ser semejantes a Jesús, un libro de Elena G. de White. Un tesoro de los muchos que encuentras en www.devocionmatutina.com.